Los antecedentes para la Revolución China fueron la hambruna de 1644, que las potencias europeas introducen el opio siendo ilegal, ese es un factor muy importante. También hubo problemas económicos, ya que debido a esto hubo un ingreso excesivo de dinero. La primera guerra del opio se dio entre 1839 y 1842, entre Reino Unido y China, donde China pierde. La segunda guerra del opio fue entre 1856 y 1860, se dio entre Francia y Reino Unido versus China, donde también China pierde. Por esto, China tiene que pagar todos los gastos de la guerra y también afecta a su economía. En 1851 se da el primer alzamiento, que se da por la indignación popular. Además de esto, se sigue la ideología Tao Ping, que dirigían las guerrillas religiosas y nacionalistas. También fue que la sociedad no haya distinción de clases ni sexo. También se dio la absolución de la esclavitud y propiedad privada. Y en 1864 Reino Unido y Francia aplacaron la revolución, ya que intentaron rebelarse, pero gracias al apoyo de Reino Unido y Francia esto paró y no se pudo dar. En 1894 ya se fueron creando las primeras ideas de república. En 1895 Sun Yat-sen intenta rebelarse contra el emperador Huangzhou y este es exiliado a Estados Unidos. Luego Japón combate a China por la apropiación de Corea en la primera guerra china-japonesa, donde China pierde. A partir de esto, los burgueses intelectuales de China tienen idea de república y revolución. En 1899 hasta 1905 hay cerca de 100 rebeliones contra la influencia comercial y política religiosa extranjera, ya que creían que era injusto. Además, Huangzhou reprime y moderniza el ejército
Gunshan, y es aquí donde nace la idea de rebelión por primera vez y comienza la... Revolución China, dirigida por el Partido Comunista Chino. El 1 de octubre de 1949, con la proclamación de la República Popular China, se consolidó el triunfo de la segunda gran revolución socialista de la historia, y se abrió el camino para que el pueblo chino, sojuzgado por las potencias imperialistas, tomase las riendas de su futuro. El levantamiento popular de China, inspirado por Sun Yat-sen, instauró la primera república china, acabando con varios milenios de feudalismo centralizado e incapaz de defender los intereses nacionales. Pero en 1913, los generales golpistas se hicieron con el control de la joven república e instauraron una feroz dictadura que, sin embargo, cedía a las pretensiones imperialistas japonesas, otorgando a ese país toda clase de concesiones. En 1917, un nuevo golpe militar restaura la monarquía y el país se fracciona en zonas de influencia de los distintos señores de la guerra, terratenientes antiguos funcionarios imperiales que disponían de ejércitos, que eran quienes tenían el poder efectivo y controlaban la administración y la recaudación de impuestos en las zonas bajo su control. Y el Tratado de Versalles, con que finaliza la Primera Guerra Mundial, consolida la presencia japonesa en buena parte del territorio chino. Esto provocó protestas multitudinarias en Beijing en 1919, en lo que se conoce como el Movimiento del 4 de Mayo. En 1921 se funda en Shanghái el Partido Comunista Chino, con Chen Duxiu como secretario general. A ese primer congreso asistieron 12 personas, asumiendo que las tareas de la época eran las de la Revolución Democrática Nacional. El Partido Comunista Chino decide establecer su política de alianzas con el Partido Kuomintang. Fruto de esa colaboración es la toma de Beijing en 1924. La muerte de Sun Yat-sen en 1924 desencadena una lucha por el poder entre el ala izquierda y el ala derecha del Kuomintang, encabezada por Chiang Kai-shek, al que se fueron sumando buena parte de los señores de la guerra. En 1927, Chiang lanza una ofensiva contra los comunistas, rompiendo la alianza y haciendo ejecutar a numerosos camaradas. Siguiendo las directrices de Moscú, de copiar el modelo de revolución rusa, tomar las ciudades y extender la revolución al campo, los comunistas iniciaron insurrecciones en Shanghái y otras ciudades chinas, que fueron brutalmente aplastadas. Mao Zedong y otros dirigentes, en cambio, plantearon una vía específicamente china para la revolución. Invirtieron los términos, tomar el campo y cercar las ciudades. Organizando el Ejército Popular de Liberación, el Ejército Rojo, como el brazo militar del Partido Comunista Chino, los comunistas consiguieron establecer territorios liberados en varias zonas de la China rural. Una de las más importantes fue el Soviet de Jiangxi, al sur de China. En octubre de 1934, las tropas de Chiang Kai-shek lanzaron una ofensiva general para aniquilarlo. Con el objetivo de salvaguardar el Ejército Rojo, antes de que mantener el territorio, los comunistas emprendieron una retirada de 12.000 kilómetros hacia Changchi, en el norte del país.
Esta gesta histórica, conocida como la Larga Marcha, se hizo pie bajo fuego de artillería y bombardeos de la aviación, pero permitió que millones de chinos de todo el país conociesen directamente la existencia, las ideas y la capacidad de sacrificio del Partido Comunista. La derecha militarista, en su afán por liquidar el virus comunista, lo había extendido por todo el país. A la vez, la Larga Marcha permitió la entrada de una nueva dirección del Partido Comunista Chino, menos sometida a los dictados impuestos desde Moscú. En 1937, como parte de sus planes expansionistas en Asia y operando desde el estado títere que poseía en Manchuria, Japón inició la invasión de toda China. El gobierno del Kuomintang abandonó su capital, Nanjing, y huyendo hacia lo más remoto del interior de China. Ante la invasión imperialista, el Partido Comunista Chino propone un frente único antijaponés, que finalmente el Kuomintang se vio obligado a aceptar ante la presión de buena parte de sus propios jefes militares. Sin embargo, mientras los comunistas centraron su lucha en expulsar a los agresores japoneses, el Kuomintang seguía centrando sus acciones militares en atacar y perseguir a los comunistas. Pero esta actitud farisaica no pasaba desapercibida para la mayoría de la población china, que fue comprobando a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial que quienes de verdad defendían los intereses nacionales chinos, quienes ponían toda la carne en el asador por la liberación de su país, eran los comunistas. Es en la guerra contra los japoneses cuando el Partido Comunista Chino desarrolla plenamente el Ejército Popular de Liberación y la estrategia de guerra popular revolucionaria, estableciendo vínculos indisolubles con la inmensa mayoría del pueblo chino. Con la derrota definitiva del nazifascismo, Japón se retiró de China. Inmediatamente el Kuomintang exige el desarme del Ejército Rojo y la subordinación del Partido Comunista Chino al gobierno del Kuomintang. Controlando las ciudades, en la primavera de 1946, el Kuomintang inició su ofensiva por someter las zonas rurales, donde tenía sus principales fuerzas comunistas. En ese momento, el Ejército Rojo contaba con 300.000 efectivos, mientras que las tropas de Chiang Kai-shek superaban los 4 millones, dejando armados y con el apoyo de Estados Unidos y las demás potencias imperialistas. En 1948, el Ejército Rojo, que, llevado en volandas por el pueblo chino, incluidos sectores de la burguesía nacional, avanzaba imparable desde el norte. Contaba ya con 2 millones de combatientes, y el ejército del Kuomintang se encontraba en franca desbandada. Ese año, los comunistas pasaron de las tácticas de guerrilla a la guerra abierta, tomando varias ciudades importantes, como Kaifeng y Jinan. En enero de 1949, el Ejército Rojo entró en Tianjin y en Beijing. A lo largo de ese año, los últimos reductos del ejército del Kuomintang huyen definitivamente a Taiwán. El pueblo chino, el más numeroso del mundo, había conquistado la victoria. El poder pasaba a manos de los obreros y los campesinos pobres. Del 21 al 30 de septiembre de 1949 se celebró la sesión plenaria de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. En ello participaron representantes de diversos grupos, partidos y círculos sociales y demócratas sin filiación partidaria. De los 142 delegados, solo había 16 comunistas. Se elaboró el programa común que desempeñó la función de constitución provisional y nació el Consejo Gubernamental Central de la República Popular, con Mao Zedong como presidente. El sentimiento generalizado fue de euforia. El gobierno provisional abolió todos los privilegios feudales y liberó a las mujeres del régimen de sometimiento familiar. Las primeras medidas económicas, empezando por la reforma agraria, tuvieron resultados espectaculares, a su vez que se abolieron los privilegios de los imperialistas extranjeros. El 1 de octubre de 1949 se reunieron con más de 300.000 personas en la plaza Tiananmen de Beijing para celebrar la
Muerte de Mao Zedong y sus sucesores. En 1971, Mao Zedong sufre un accidente mientras que sobrevolaba por Mongolia con su esposa y su hijo. Es aquí donde Mao ya contaba con una edad avanzada y se encontraba en malas condiciones de salud física y muy probablemente también mental. Esto animaba a los aspirantes a sucederlo a embarcarse en una carrera de posicionamiento para quedar mejor situados de cara a la sucesión. Existía un grupo organizado en torno a Zhou Enlai y Deng Xiaoping, que representaban el ala derecha del espectro político. Otro
giraba en torno a Liang Qing, la mujer de Mao, y los otros 3 integrantes de la banda de los 4, es decir, el ala izquierda, radical, del partido, y varios líderes y grupos que no podían ser situados con precisión dentro de la dicotomía izquierda-derecha. Entre estos se encontraba Huang Guofeng. Entre 1971, con la caída en desgracia y muerte de Liu Biao, y 1972, el número 2 de Mao y presunto sucesor es Zhou Enlai. En 1973, aunque no sería definitivo, Mao recupera a Deng, que comienza un ascenso vertiginoso durante los siguientes 2 años, donde no solo captando él espacios de poder, sino también situando a algunos de los principales colaboradores en puestos claves. Dado que sería Deng el sucesor definitivo del dictador chino, vale destacar su trayectoria en 1924, donde se afilia al Partido Comunista Chino y participa en la Larga Marcha y sirve como comisario político del Fight Road Army. En 1945 es elegido como miembro del Comité Central, época en que también destaca en la lucha contra los nacionalistas. En 1956 es elegido secretario general del partido, integrándose en la cúpula política china por la siguiente década, hasta su mencionada caída en 1976. Esto se debió a sus críticas hacia el gran salto adelante y la independencia, en algunos casos abierta disidencia. Respecto a Mao, entre Wang Guofeng y Deng Xiaoping, Mao había dejado una nota manuscrita testamentando el máximo poder a Wang Guofeng.
el máximo poder a Hua Wufeng. Sin embargo, en los días previos al mencionamiento del sexto pleno, una comisión de doctores examinan el escrito y dictaminan que, considerando el estado avanzado de Parkinson de Mao, el dictador no había estado en condiciones de escribirla, por lo que la nota tenía que ser apócrifa. Naturalmente, tanto la veracidad de la nota como la del dictamen de los doctores deben ser puestos en duda, puesto que parece tratarse, más allá de la verdad factual, de mecanismos para maquillar el poder la pelea por el poder. Hua acumuló pronto más cargos que su propio antecesor, jefe del Estado, presidente del partido, premier y presidente del comité militar. Comenzó su periodo de disfrute del poder con decisión en primer lugar. Arrestó a los miembros de la banda de los Cuatro bajo acusaciones de haber intentado usurpar el poder, haber promovido políticas impropias y haber atacado a miembros veteranos del partido. Tras el arresto de la banda, Hua buscó construir su legitimidad fomentando un culto a su personalidad, abandonado sobre todo con la idea de que Mao lo eligió como sucesor, dado que esto no había sido declarado o escrito claramente. Conseguir justificarlo continúa en un buen argumento. Entre otros elementos, Hua esgrimía que el puesto de primer vice-chairman no había existido anteriormente y que Mao lo había creado para él, así como citaba notas de Mao en las que elogiaba a Hua e instaba a la clase política a apoyarlo. Asimismo, comenzaba a salir a la luz numerosas historias que lo mostraban como modelo de lealtad a Mao, de trabajador incansable, de humilde y amigo de los pobres, etc. Otro de los elementos que utilizó Hua fue el arte. Aparecieron reproducidos por todos lados sus retratos y fotografías, así como representaciones artísticas del contiguo cargo que le había escrito Mao. En cuanto a Deng, no solo no era el heredero designado por Mao, sino que por el contrario, cerca del final de la vida del dictador y especialmente tras los incidentes de la plaza Tiananmen, Mao se volvió en su contra. Mao no podía tolerar la corrección sistemática de errores de la revolución cultural por parte del camarada Deng Xiaoping y lanzó el movimiento para criticar a Deng y contrarrestar la tendencia del desviacionismo derechista a revertir los veredictos correctos. Uno de los elementos más fuertes que utilizó Hua para consolidar su poder fue la crítica severa a la banda. Sin embargo, esto implica algo más. No cabía duda de que el principal opositor a la banda y por ello el mayor damnificado por su acción había sido Deng. Si Hua exaltaba el antagonismo hacia la banda, resultaba inevitable reponer a Deng en su puesto. De modo que Deng se contribuyó en una amenaza al poder de Hua, debido también en gran medida que tenía un importante nivel de apoyo dentro de la élite política china. Así, entre 1976 y 1977, la cuestión dejó de ser si Deng debía ser rehabilitado o no, para pasar a ser cuando había de ser. Antes de esto, Hua intentó retrasar tal evento para, antes de rehabilitarlo, poder exigirle un buen comportamiento. De este modo, hasta 1977, Deng Xiaoping había regresado con fuerza a la arena política.
Esto coincidió con el comienzo de una serie de ataques contra la leyenda de Mao que colateralmente deslegitimizaban a quien se proclamaba su continuador. Así la autoridad de Wang entró en rápido declive y fue desplazado de los principales cargos en los que se basaba su poder, que pasaron a manos de Deng Xiaoping y sus colaboradores. En 1978, bajo la influencia de Deng y sus partidarios, comenzó en China un proceso de apertura político. Se pretendía sustituir un desarrollo basado en la movilización por uno más institucionalizado y con cambios menos violentos, dar más derechos a las masas, que los gobiernos estuvieran más atentos a la opinión pública y que la población pudiese supervisar, criticar y, aunque fuera de manera limitada, elegir a sus líderes. En todo caso, la política seguiría de manera absoluta en manos del partido y los cambios se producirían de manera gradual y comedida, sin entrar en el terreno de la democracia burguesa. Todos estos cambios estimularon a su vez a los participantes en plataformas como el Movimiento Democrático de lucha por los derechos civiles. Sin embargo, la relación entre reformas legales y avances reales demostró no ser la esperada. Al tiempo que se mencionaban leyes aperturistas, se daban los pasos necesarios para suprimir el movimiento democrático. Al tiempo que se arrestaba a los responsables de ciertas publicaciones democratizantes, se prohibían tales ediciones y se hacían lo propio con toda manifestación revolucionaria o no que no siguiera la línea oficial. Bueno, esto fue el final del liderazgo de Mao y de sus sucesores, donde ya entra a tallar la actual China.